Novio infiel es traicionado por su buena hermana cristiana de la mejor manera posible. Mi novio de 3 años me engaña con mi mejor amiga, y su familia religiosa intenta encubrir. Me acuesto con su hermana, quien lo expone durante una cena en la iglesia, y me saca del armario con ella. Parte 1. Exposición. Esto ocurrió hace aproximadamente 2 años, al final de mi último año de secundaria. Era principios de mayo y nuestra graduación estaba programada para principios de junio. Así que con la mayoría de nuestros cerebros en modo verano y nuestros profesores sin ganas, mis amigos y yo finalmente nos alineamos con la mayoría de nuestra clase y comenzamos a hacer la rabona. Nuestro grupo de amigos estaba compuesto por un puñado de personajes secundarios además de mi novio de 3 años, Kyle, mi mejor amiga desde la escuela intermedia, Sara, yo misma, y una inclusión reciente, Brad, que, no voy a mentir, era y sigue siendo un poco caballero blanco. Kyle pertenecía a una familia cristiana. No eran los cristianos agradables, que dan caridad y son verdaderamente cristianos, sino más bien los homofóbicos, que lanzan insultos, pelean con un indigente y luego se sentarían en la iglesia como santos cristianos. Siempre iban a la iglesia todos los miércoles y viernes, y aunque me invitaban, yo nunca iba debido a que, A. Soy agnóstica, B. Bisexual en el closet, y C. Casi me sentía físicamente enferma por su hipocresía. Ellos nunca me cayeron realmente bien por esto. También eran arrogantes. No fue evidente hasta que se metieron en problemas. Verás, ayudaban a organizar los fondos de la iglesia, subvenciones, donaciones, caridad, mantenimiento, etc., lo que los colocaba en una posición bastante alta en la jerarquía. La iglesia, aunque no era el centro de nuestra parte de la ciudad, aún reclamaba a muchos de los personajes de autoridad del distrito como patrocinadores. Era el tipo de institución no oficial que se cuela en la política sin estar directamente involucrada. Así que cada vez que los detenían o les ponían una multa de estacionamiento, soltaban un par de nombres y evitaban todo el problema. Kyle en sí era decente. Lo conocía desde la escuela primaria, por lo general era amable y era guapo, superficial, lo sé, pero era la secundaria, así que toleraba su comportamiento idiota y a menudo narcisista, ellos lo trataban como el regalo de Dios a la tierra. Pero era su hermana, Charlie, quien redimía a toda la familia. Ella tenía 1 año menos que Kyle y yo, y era la única cristiana genuina del grupo. Sin embargo, también tenía un lado travieso que llevaba algunas travesuras divertidas. Siempre podías decir que había tenido una epifanía diabólica con esa pequeña sonrisa. A menudo salíamos juntos y era genial estar con ella. Éramos muy cercanos y a menudo confiaba en mí sobre cosas que no podía contarle a su familia. Para mí, una gran amiga. Para ellos, la hija cristiana perfecta. Sara era una amiga muy cercana que me ayudó con la muerte de mi mamá. No me diagnosticaron depresión ni nada grave, pero quería muchísimo a mi mamá y me destrozó. Ella y Kyle siempre estuvieron ahí para mí y ella fue quien me animó a salir con él. Confiaba en ella tanto como cualquier adolescente podría confiar en alguien. En fin, volviendo a la historia. Un fatídico martes, Kyle, Sara, yo y nuestros amigos mutuos fuimos al centro para comer, patinar y hacer en general las típicas tonterías molestas de adolescentes. Aburrida de nuestras actividades actuales, le pregunté a Kyle si quería competir en nuestras tablas hasta el final de la calle. Acababa de pasar la hora del almuerzo, así que la mayoría de la gente estaba o de vuelta en sus oficinas o atrapada en el tráfico. Aceptó y unos 30 segundos y una losa suelta más tarde, terminé estrellando mi cara contra la acera y me fracturé el brazo. Intenté restarle importancia, pero nadie más lo permitió, considerando que estaba caminando como un cervatillo recién nacido y mi brazo empezaba a hincharse. Terminamos yendo a la sala de emergencias donde confirmaron que sí, tenía un brazo fracturado, y además una conmoción cerebral. La conmoción cerebral era mi impuesto de tonta. No fue un gran problema en cuanto a accidentes se refiere, pero considerando mi lamentable estado, querían que me quedara para hacerme más pruebas, sujetar mi brazo y asegurarse en general de que estuviera lo suficientemente sana como para volver a mi estupidez. Afortunadamente, Kyle y Sara se ofrecieron a quedarse conmigo, porque al parecer a sus padres no les importaba, y de todos modos ya estábamos haciendo la rabona, así que faltar a la escuela al día siguiente no era un gran problema. Terminé pasando la noche en el hospital había estado con falta de personal durante años, así que una vez que tu condición se consideraba estable, tendían a meterte en un limbo, y volví a casa al día siguiente con las órdenes habituales para la conmoción. Básicamente, debía comportarme como una verdura durante 10 días.
Queriendo volver a mi recién adquirida libertad, cumplí, lo que significó que pasé unos 7 días durmiendo y comiendo. Solo recogí mi teléfono después de que el médico me diera el alta, momento en el que encontré un mensaje inesperado. Parte 2. El acto. Brad obtuvo mi número de Kyle y me envió un enlace a una cuenta privada de almacenamiento de datos, uno de esos servicios donde puedes subir videos, fotos, etc., y bloquearlo con un código de acceso para uso personal exclusivo, y una contraseña. Intrigada por este repentino giro argumental en mi aburrida vida, lo seguí para encontrar literalmente gigabytes de fotos, todas mostrando a Kyle y Sara en posiciones comprometedoras y leyendas gritando cosas que definitivamente no eran beneficiosas para su relación con el Señor. Hablo de todo, absolutamente todo lo que puedas imaginar. Parecía un álbum de material adulto amateur. Lo más reciente estaba fechado, como probablemente hayas adivinado, esa tarde del martes. Brad explicó que Kyle tenía todo un rollo donde subía videos de él y Sara haciéndolo para que su círculo cercano se pusiera contento. Personalmente, yo simplemente habría usado una página web para adultos como un ser humano normal, pero Kyle siempre había sido un poco narcisista, así que no me sorprendió mucho este movimiento al nivel de Narciso. Al parecer, Brad había sido incluido recientemente y estaba asqueado por todo el asunto. Para contextualizar, en nuestros 3 años de relación, lo más lejos que Kyle y yo habíamos llegado fue con oral después de un partido de fútbol en enero. Él soltaba mentiras sobre guardarlo para el matrimonio, mientras se lo hacía a mi mejor amiga. Estaba destrozada. Las 2 personas en las que había depositado mi confianza incondicionalmente habían estado, sin yo saberlo, desgastando esa confianza, siendo plenamente conscientes de su importancia en mi vida. Confronté a Kyle sobre esto cuando nos encontramos en su casa, y al principio lo negó todo. Dijo que estaba siendo una mujer paranoica. Cuando le mostré las pruebas, involucró a sus padres, quienes comenzaron a afirmar que yo había photoshopeado las fotos y videos, y amenazaron con denunciarme. Sara y Kyle acababan de cumplir 18 años en septiembre pasado. Sabiendo que la policía demostraría que yo decía la verdad, pero sin querer arruinar a Brad por posesión, nuestra ciudad llevaba años castigando a las personas por esto, lo dejé y me fui. Pensé que habíamos terminado, pero al parecer sus padres insistieron en que siguiéramos juntos hasta después de la graduación para salvar las apariencias con su familia extendida. Aparentemente sabían en el fondo que él era culpable, pero las típicas tendencias de Epe surgieron. No queriendo crear problemas, todavía, cumplí a regañadientes y comencé a retroceder a los espacios mentales negativos que tenía antes. Parte 3. La venganza. Lo curioso de las familias religiosas es que son igual de propensas a producir hijos LGBT que las no religiosas. Kyle había evitado la enfermedad. Charlie no. No pasó ni una semana después de nuestra discusión, cuando estaba en casa de Kyle, ayudándolo a mantener la farsa. Casi no interactuamos, así que recurrí a Charlie para tener compañía. Esto solía suceder cuando Kyle y yo discutíamos, ya que el comportamiento tranquilo y la profunda preocupación de Charlie a menudo me llevaban a confiar en ella, a veces con cosas que ni siquiera compartía con Sara. Esto, siendo la mayor discusión de nuestra relación, no fue diferente. Mientras estábamos relajándonos en su habitación, ella empezó a ponerse muy inquieta. Su comportamiento burbujeante normal había desaparecido. Contrariamente a lo que se podría esperar de un homosexual típico, no tenía un fuerte gaydar, así que asumí que se había enterado de la infidelidad de Kyle. Bueno, sí, pero en realidad no. Le pregunté qué pasaba y ella dijo que tenía un secreto que contar. Realmente no estaba de humor para el drama o la comodidad, pero como era Charlie, la dejé hablar. En lo que aún no ha sido la segunda sorpresa más grande de mi vida, me contó cómo había estado en el armario durante años. 14 o 15 fue cuando empezó a darse cuenta, y aparentemente durante mucho tiempo había estado tratando de acercarse a mí porque yo era la única persona con la que realmente se sentía cómoda. Su familia era casi estereotípicamente homófoba y realmente solo aprobaba a sus amigos de la iglesia. Estaba celosa de Kyle y nuestra relación, pero pensando que yo era heterosexual y no queriendo causar problemas, se resignó a su dolor adolescente angustioso. Eso fue hasta que el HMS Relationship chocó contra un iceberg de infidelidad y ella decidió que finalmente podía intentarlo. Ahora, dadas cualquier otra circunstancia, habría dicho que no. Nos conocíamos desde hace más de una década y había estado saliendo con su hermano durante 3 años. Habría sido desagradable y Charlie era prácticamente una hermana para mí en este punto.
Pero luego la sangre comenzó a correr y el cerebro del lagarto comenzó a gritar por venganza. Ahorraré los detalles por su privacidad, pero después de un bujo, ella y yo disfrutamos del resplandor posterior cuando las ruedas realmente comenzaron a girar. Me sentía como una caca. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero dada mi situación actual, francamente no me importaba eso. Me sentía más mal por Charlie. En ese momento, mis sentimientos estaban retorcidos y dolorosos, y pensé que realmente no me gustaba de esa manera. Así que pensé que solo tendría una vez con la única persona que todavía confiaba fuera de la familia. Ella captó la vibra que estaba dando y terminó sacándome de algunos malos pensamientos mientras nos vestíamos y nos despedíamos. Terminamos continuando la relación después de eso. Para ella, finalmente pudo estar con su enamoramiento de toda la vida, y yo tuve una escapatoria. Cuando llegó el día de la graduación, mantuvimos la farsa hasta que ambas familias, así como su grupo de la iglesia, fueron a su casa para una gran cena de celebración y una presentación conmemorativa. Ya había sabido de este evento desde el otoño, pero no le había dado mucha importancia hasta el incidente. Durante nuestra aventura, Charlie me había estado sacando de mi bajón y empujándome hacia pensamientos de venganza. Aparentemente, sus padres habían estado propagando rumores en su grupo de la iglesia de que yo había estado engañando a Kyle, y decían que después de la cena le iba a dejar. Frente a toda una multitud que incluía a mi familia. A mí realmente no me importaba, pero mi papá había recibido muchas críticas por volverse a casar después de que mamá muriera. Algunas incluso vinieron de mí, pero con la perspectiva de la edad y la distancia, lo superé. No iba a permitir que lo avergonzaran públicamente unos idiotas que pensaban que bendecían el suelo que pisaban. Antes era solo un drama tonto de secundaria. Pero esto ya no era broma. Mi papá trabajaba para la oficina del representante del distrito. El representante del distrito había crecido en esa iglesia. Era parte de su imagen de ser uno de los del pueblo. Unas cuantas palabras desafortunadas y el trabajo de mi papá sería historia. Supongo que los padres de Kyle, en su malicia, nunca pensaron en esa parte. O tal vez sí lo hicieron y les estoy dando demasiado crédito. De cualquier manera, esto ahora era personal. Así que Charlie, siendo ella misma, empezó a tramar. Era querida por el grupo de la iglesia, así que le resultó fácil conseguir el papel de preparar la presentación de diapositivas. Incluso dio un discurso entero sobre cómo no podía esperar, finalmente darle a su hermano y sus amigos el reconocimiento que se merecían. Luego comenzó a compilar los videos y fotos de la cuenta de grupo que Kyle había creado. El idiota no había cambiado la contraseña, junto con capturas de pantalla de sus conversaciones en un chat grupal que tenían. Obtuvo esas capturas, tomando prestado su teléfono, haciendo una llamada y enviando las capturas de pantalla a su teléfono antes de eliminarlas del historial de mensajes, y los integró en una presentación de diapositivas. Estaba estructurada de tal manera que aparecía una diapositiva con un montón de fotos del chico en cuestión junto con su cita bíblica favorita. Luego, las siguientes diapositivas incluirían las capturas de pantalla de sus respectivas conversaciones y las imágenes que habían listado como sus favoritas, censuradas y después de haber cumplido 18 años por razones obvias. En total, esta presentación de diapositivas le llevó días a Charlie compilar, pero nunca se quejó ni pidió un descanso. Estaba en una misión, y además de ser astuta de una manera extraña, también estaba cambiando mi perspectiva sobre nuestra relación. Llegó la noche y todos estábamos sentados alrededor de la mesa, haciendo pequeñas pláticas y mostrando nuestras mejores sonrisas falsas. Varias familias de la iglesia me miraban con miradas de, vas a recibir lo que te mereces, pero las ignoré y me quedé con mi familia la mayor parte de la noche. Charlie y yo evitamos encontrarnos para asegurarnos de que nadie sospechara. Finalmente, llegó el momento de la verdad. Todos fueron llamados al patio trasero donde tenían filas de sillas frente a un proyector masivo. Charlie interpretó su mejor papel de hermana inocente antes de comenzar la banda sonora. Las diapositivas empezaron a pasar, y la gente empezó a jadear y gritar al ritmo de Good Old Days, de Macklemore. Ver las caras de Kyle y su familia cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando no tenía precio. A su vez, cada chico fue puesto en pantalla y expuesto, y cada vez todos estaban demasiado ocupados recuperándose del shock como para detenerlo. Los pocos que lo intentaron agarraron la computadora portátil de Charlie, pero ella rápidamente la agarró y corrió hacia la casa, encerrándose en un baño. El proyector era inalámbrico. Nadie pensó en apagar el proyector. Idiotas.
Finalmente, después de casi 5 minutos de citas bíblicas y desnudos, el chico de la hora fue puesto en pantalla. Su cita, Hebreos 13:4, honren el matrimonio y manténganse fieles el uno al otro en el matrimonio. Dios seguramente juzgará a los inmorales y a los adúlteros. Estaba destinado a preparar mi humillación. Oh, cómo cambian las tornas. Se reprodujeron un puñado de videos mostrando sus aventuras para mayores de 18 años, junto con capturas de pantalla de las toneladas de contenido que había creado, con mensajes de texto que datan del verano de 2017, lo que implicaba la duración de su aventura. Dolió verlo, pero encontré mi consuelo en el dulce néctar de la venganza ante mis ojos. Finalmente llegó la última diapositiva, una página en blanco con un solo enlace a un archivo de audio. Incluso yo estaba confundida en esta parte, ya que el audio no estaba incluido en nuestros planes. Charlie volvió furtivamente afuera y presionó play, y las voces de los padres de Kyle resonaron a través de los altavoces. Aparentemente, Charlie había grabado todo su plan de humillación en detalle, y lo había agregado a la presentación como evidencia de mi inminente trampa. La chica había cubierto todos los frentes, y cuando el espectáculo terminó, ella estaba junto al proyector sonriendo con esa media sonrisa diabólica. Pasaron unos segundos antes de que pasara algo. Kyle y su familia se retiraron rápidamente a la casa, pero como la fiesta era en su casa, no tenían a dónde ir. Varios miembros de la iglesia expresaron su disgusto hacia Charlie, Kyle y los chicos en igual medida por el evento. Ella los ignoró, llamó a sus padres y esperó a que asomaran la cabeza. Cuando lo hicieron, ella rápidamente me plantó un beso enorme en la mejilla y se declaró gay. No hace falta decir que eso no fue bien recibido. Mis padres y yo nos fuimos apresuradamente, y Charlie, ahora metida en un lío profundo, vino con nosotros. Parte 4. Las consecuencias. Charlie y yo hemos estado saliendo desde entonces. Como probablemente habrás adivinado, su familia cortó lazos con ella, así que terminó durmiendo en mi casa. Mi madrastra no estaba muy contenta con la forma en que había llevado a cabo mi venganza, pero mi padre pensó que era hilarante. Recogió sus $20 de mi madrastra, aparentemente habían apostado cuando saldría del armario, y argumentó en nuestro nombre para que Charlie se quedara. Después de todo, habían tenido una primera impresión interesante y no había riesgo de embarazo. Para rematar, era la manera perfecta de despreciar a la familia de Kyle después de que hubieran arruinado mi reputación e intentado hacerme un marginado. Él recibió algunas bromas y comentarios sarcásticos en el trabajo durante las próximas semanas, pero dadas las circunstancias y el hecho de que era una hija adolescente, aparentemente somos propensas a los arrebatos de pícaros, se libró sin daño. ¿Y Kyle? Bueno, su familia fue expulsada de su iglesia después de que se descubriera su colección, lo que los hizo caer en desgracia local. Perdieron el oído de los funcionarios locales, y las diversas menciones que habían estado usando para evitar varias multas y sanciones los alcanzaron. Lo último que supe de Sara es que se habían mudado al estado vecino y que Kyle vivía sin tener relaciones en el sótano de sus padres, sobreviviendo en un colegio comunitario. Sara y yo finalmente nos reconciliamos. Tomó muchas disculpas y no una pequeña cantidad de humillación por su parte, pero sin querer resentirla por el resto de mi vida, dejé de lado mi orgullo y la permití regresar. No somos tan cercanos como solíamos ser, pero esa confianza está volviendo poco a poco. Solo espero que esta vez ella mantenga sus cosas bajo control. Charlie y yo vivimos juntas hasta que me fui a la universidad, donde hemos estado en una relación a larga distancia desde entonces. Ella logró ingresar a una escuela a 2 horas de distancia, así que a menudo pasamos los fines de semana en nuestros respectivos dormitorios o en algún lugar intermedio, haciendo nuestras cosas hedonistas típicas. Me ha llevado tiempo recuperarme por completo. Por más católica que haya sido nuestra venganza, hizo poco para brindarme consuelo real. A pesar de las implicaciones de esta historia, tenía una conexión muy profunda con Kyle, y aunque es fácil desestimarlo como drama adolescente, aún me dejó cicatrices. Mi familia y Charlie me han ayudado a reconstruirme. Nuestra relación puede haber comenzado de manera poco convencional y podría ser clasificada como vulgar, pero no nos importa. Somos felices, y tengo a una chica que ha hecho mucho por mí. No todos pueden decir eso.